Bien, buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que informaré de los acuerdos adoptados. Seré breve, consciente de la intensidad de la agenda del día y que tendréis seguramente más compromisos que atender. Haré, antes de entrar a valorar los acuerdos alcanzados por el Consejo de Gobierno, un pequeño repaso sobre esta semana crucial para Asturias, que nos invita a que miremos al futuro con esperanza. Una semana en la que nos hemos centrado, por un lado, en la recuperación de la situación, de la estabilidad de la situación epidemiológica. Como sabéis, somos la primera comunidad que ha entrado en lo que conocemos como nueva normalidad, gracias a la evolución positiva de los datos acumulados en la incidencia de la pandemia. Además, ayer mismo también iniciábamos la vacunación de la tercera dosis en los centros residenciales para personas mayores de Asturias, cumpliendo así nuestro compromiso de cuidar y proteger a las personas que más lo necesitan frente al virus. Y esta semana también hemos estado centrados en esa reanimación económica fundamental para el devenir de Asturias y que centrará nuestro trabajo a lo largo de los próximos meses. Como hemos visto, arrancábamos esa semana con ese trayecto del tren de pruebas que recorría ya la variante de Pajares, una imagen que llevábamos ansiando ver desde hacía muchísimos años y que apuntala así el futuro y el desarrollo de Asturias. En otro orden de cosas, hoy, como saben, también se presenta ese Plan de Justicia 2030 en Avilés en estos momentos, y en esa apuesta por la recuperación económica, por la recuperación de la vida y de la normalidad, y con los ojos mirando al futuro, el Consejo de Gobierno, ya entro a valorar esos asuntos, esos acuerdos adoptados, ha autorizado hoy la firma de un convenio con el Instituto de Transición Justa, organismo, como saben, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que movilizará 82.400.926 euros para la restauración de antiguas explotaciones mineras a cielo abierto en Ibias, Degaña y Tineo. Estos fondos permitirán acometer los mayores proyectos de recuperación medioambiental de espacios mineros en desuso llevados a cabo hasta ahora en nuestra comunidad. Por otra parte, la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial ha informado al Consejo de Gobierno de su intención de interponer medidas jurídicas contra la orden ministerial de inclusión del lobo en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, conocido como LESPRE. La publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado el pasado martes ha provocado una situación de inseguridad jurídica en el modelo de gestión de esta especie en el Principado, porque el cambio en la calificación de este cánido afecta, como saben, al segundo plan de gestión del lobo actualmente en vigor. En este contexto, el Gobierno interpondrá un recurso contencioso administrativo y solicitará medidas cautelares con el fin de suspender la eficacia de la norma durante la tramitación de este procedimiento. En el ámbito de competencias de la Consejería de Ciencia, hemos aprobado una partida de 1.600.000 euros destinada a la convocatoria pública de subvenciones a entidades locales para el impulso de los centros de dinamización tecnológica local para este año. El objetivo es convertir esta red de centros en laboratorios de innovación social en el territorio. Por primera vez se realizará una convocatoria competitiva a la que los centros implantados en municipios de menos de 20.000 habitantes podrán presentar proyectos de innovación, transformación digital y divulgación científica. Además, hemos acordado destinar algo más de 1 millón de euros a la contratación del servicio para la ejecución de la medida judicial de convivencia en grupo educativo de menores infractores. Actualmente, Justicia ofrece 6 plazas para este recurso y, ante la elevada demanda registrada, sacará a licitación un nuevo contrato para ampliarlas hasta 8. Esta iniciativa figura entre las denominadas medidas de medio abierto, que suponen la segregación del menor de la unidad familiar para convivir durante el periodo de tiempo impuesto por el juez con otra persona, con una familia diferente o con un grupo educativo adecuadamente seleccionados para orientarle en su proceso de socialización. También hemos aprobado una inversión plurianual de 323.613 euros para contratar las obras de mejora del abastecimiento de agua en diferentes localidades del concejo de Teverga. Este proyecto incluye la renovación de la red de abastecimiento en Urria y Villabonel, así como la reparación de los depósitos de San Martín y Entrago, y la construcción de un nuevo depósito en Urria. Además, hemos aprobado finalmente el nombramiento de Juan Carlos Aguilera como director general de Industria y el cese a petición propia del director general de Ganadería,
Nino Rodríguez, a quien sustituirá la actual gerente del Banco de Tierras, Rocío Huerta, y cuyo nombramiento será efectivo en los próximos días. Quedo ya a su disposición para las preguntas que considere, para responder las preguntas. Vamos. Sí, buenos días. Bueno, tengo 3 cuestiones. En un primer momento, ¿qué opciones se plantea el Gobierno ahora que Aluibérica ha entrado en preconcurso de acreedores? En segundo lugar, ayer el presidente Adrián Barbón tildó de inaceptable, ¿no?, tener que llamar 30 veces a para ser atendido a una consulta médica. No sé si este tema se ha abordado en el Consejo de Gobierno, si se ha evaluado si el sistema que está en marcha hasta ahora no está funcionando y qué otras vías de modificación se van a poner en marcha. Y luego, el último punto al que usted ha hecho referencia, que es el cese del director general de Ganadería, aunque ha sido a petición propia. No sé si puede ahondarnos un poco más los motivos de, entiendo por llamarlo, su dimisión. Entiendo que es lo que ha sido. Bien, en cuanto al anuncio que conocíamos ayer sobre que el administrador judicial va a solicitar ese concurso voluntario de Aluibérica, era una noticia, en cierta manera, que esperábamos. Y en buena medida formaba parte de ese cronograma previsto desde que la Audiencia Nacional decretó la administración judicial en el pasado mes de julio. Sabemos que las sociedades titulares de las plantas de Avilés y La Coruña están descapitalizadas, carecen de liquidez por falta de actividad y, por tanto, no pueden hacer frente a sus compromisos. Por tanto, la solicitud de concurso era inevitable. De todas formas, al igual que ocurrió con el nombramiento de un administrador judicial, nos ha sorprendido la agilidad en la adopción de decisiones, algo que, sin duda, es una buena noticia porque eso nos da margen y nos permite afrontar los siguientes pasos con celeridad. Una vez que se aprueba la solicitud de concurso, será el momento en el que se podrán analizar y escuchar las posibles ofertas de inversores interesados en la continuidad de las plantas de fabricación de aluminio en esta zona. Desde el Gobierno de Asturias lo hemos dicho desde el primer momento y lo reiteramos ahora. Nuestro compromiso es promover e impulsar en coordinación con el Ministerio de Industria y con los representantes de los trabajadores la entrada de un inversor con un proyecto serio, riguroso y solvente que permita dar continuidad a las capacidades industriales y preservar los puestos de trabajo. Ese es el objetivo que venimos planteando y el que mantenemos en este momento. Nuestra intención es colaborar con el administrador judicial y con la futura administración concursal para lograr este objetivo. En cuanto a la valoración, en este caso, de la atención primaria, yo, en primer lugar, quiero destacar que el Gobierno de Asturias siempre ha respaldado, respalda y respaldará la gestión del sistema asturiano de salud. Yo creo que seamos la primera comunidad autónoma en situación de nueva normalidad es una muestra más del buen hacer de estos profesionales y, por lo tanto, manifestar nuevamente todo el apoyo y todo nuestro respeto a estos profesionales. De esas palabras del presidente, y efectivamente es una situación que preocupa y que sí se ha analizado en el propio Consejo de Gobierno, de las palabras del presidente no puede entenderse crítica alguna a los profesionales de nuestro sistema de salud, y yo eso quiero dejarlo muy claro, que han hecho, vuelvo a repetirlo, un esfuerzo enorme a lo largo de la pandemia y que merecen el reconocimiento, como así tienen, de toda la sociedad asturiana. No obstante, es evidente que existen algunas dificultades. Como saben, el propio Servicio de Salud ha detectado problemas, dificultades en algunos centros concretos de salud. Para esas dificultades, y como venimos haciendo desde hace meses, se pondrán en marcha medidas concretas que ayuden a resolverlas. ¿Por qué? Porque, además de respetar profundamente el papel de los profesionales sanitarios, respetamos también a la ciudadanía y, por lo tanto, buscaremos las medidas y las soluciones oportunas para resolver esta cuestión. También conviene recordar que se han puesto ya en marcha otras iniciativas. Es una más de las que se han puesto en marcha, como ese plan de choque para reducir la lista de espera quirúrgica, que prevé un desembolso superior a los 8 millones para realizar más de 8.000 operaciones en 6 meses. Se ha hecho un refuerzo de personal sanitario, uno de los problemas estructurales que enfrentamos, como saben. Se ha contratado personal administrativo para descargar a los sanitarios de tareas burocráticas y se han aplicado medidas concretas para facilitar la gestión de las citas sanitarias, como la recuperación de la tramitación por Internet o la creación de un call center que evite el colapso de las centralitas telefónicas. Por lo tanto, el Gobierno de Asturias ha trabajado en buscar solución a los problemas que esta situación causa a la ciudadanía
y seguiremos buscándolas, y en el caso concreto de esos centros de salud, un número concreto, se pondrán en marcha medidas concretas a partir de los próximos días que ayuden a resolver esa situación. Y en cuanto a la última cuestión, bien, no deja de ser, y yo creo que así se planteará y podrán explicar fuentes más cercanas, ¿no?, al propio director general la cuestión, pero no deja de ser el reflejo, ¿no?, del malestar del sector con la situación que provoca esa catalogación del lobo como especie protegida. ¿Alguna otra cuestión? Sí, buenos días. Me gustaría preguntarle por el peaje del Huerna, después de las noticias que han llegado de la Unión Europea, que considera que podría ser ilegal la ampliación de la concesión en la AP9 en Galicia, que es muy similar a la ampliación del peaje entre Asturias y León. El Gobierno asturiano, ¿qué opina de esta decisión y si se plantea algún tipo de intervención, de denuncia ante la Comisión Europea o instancias judiciales para intentar revertir esa concesión, esa ampliación hasta 2050? Bien, pues efectivamente se trata de una situación similar a la del peaje del Huerna. El Gobierno de Asturias estudiará en detalle pues, el contenido, ¿no?, de esa posición de la Unión Europea al respecto, y tenemos que recordar, y conviene hacerlo, que el peaje del Huerna ya desaparecería el próximo mes, así como suena, o sea, dentro de 4 días, o sea, muy pocos días, si un gobierno del Partido Popular no hubiese decidido prorrogarlo hasta 2050. Eso conviene dejarlo claro porque es el punto de partida, ese sería el origen de esta situación. Los asturianos y asturianas podemos vernos obligados a pagar peaje durante 29 años más gracias, entre comillas, a un gobierno del Partido Popular, y eso es lo que tiene que quedar claro. Más allá de eso y de esa decisión que se tomó en su momento, más allá de que vayamos a estudiar en detalle el contenido de esa posición de la propia Unión Europea, se trata de una decisión del pasado, como bien acabo de plantear, contraria a la línea que ahora mismo está siguiendo el propio Ministerio, ¿no?, tendente a la no renovación de estos peajes, y existe una posición compartida entre el Gobierno de España y el Gobierno de Asturias vinculada a la eliminación progresiva de los peajes, ¿no? No podemos esperar, mientras estos procedimientos sigan en curso, seguiremos trabajando en esa posición que conocen ya de negociación, de nuevas bonificaciones que mejoren las ya existentes, y en ese compromiso, ¿no?, profundizando en ese compromiso del propio Ministerio de Transportes, que se ha comprometido a incluir una rebaja sustancial que beneficie al mayor número de usuarios en el presupuesto del año que viene. Y esa será la línea de trabajo que utilicemos, estudiar el contenido concreto de esa posición, valorar todas las actuaciones que se puedan hacer con el objetivo de cumplir esa expectativa con la que trabajamos con el propio Ministerio de Transportes. Yo quería preguntar, en primer lugar, si ya tienen algún tipo de calendario para levantar restricciones respecto a la pandemia. También si ya hubo alguna reunión para afrontar la reforma del Estatuto y si hubo algún avance en esa agilización del fondo COVID de la que se hablaba hace una semana. Gracias. Bien, en cuanto al calendario de restricciones, bueno, también ha sido una cuestión, ¿no?, que se ha abordado en el propio Consejo de Gobierno, y a lo largo de los próximos días, y en función también de la propia evolución de la situación, como hemos venido haciendo, se podrán plantear algunas cuestiones muy concretas vinculadas, por ejemplo, a la eliminación de aforos, bueno, cuestiones concretas que se irán perfilando a lo largo de los próximos días, teniendo en cuenta también ese contexto en el que venimos trabajando habitualmente, que es el del marco del Consejo Interterritorial de Salud, donde también se tomarán decisiones en los próximos días que nos afectarán al conjunto de comunidades autónomas. Por lo tanto, habrá un calendario o habrá nuevas medidas en función de la situación y en función de cómo vayamos trabajando de manera coordinada con el resto de comunidades autónomas. En cuanto a las reuniones del Estatuto, como planteaba la semana pasada, es una cuestión que
liderada por el propio presidente en esa primera ronda de contactos, se traslada ya al ámbito parlamentario, al ámbito de la Junta General, y será en los grupos parlamentarios quienes determinarán, ¿no?, el cómo proceder a esa negociación en el propio marco de la Junta. Por lo tanto, pues se espera que desde el grupo parlamentario se tomen, ¿no?, o se vayan manteniendo los contactos pertinentes para organizar ese calendario. Y en cuanto al fondo COVID, pues lo mismo. Se planteaba la semana pasada esa propuesta del Gobierno al conjunto de grupos parlamentarios. Una propuesta que, como saben, busca ser más ágil y eficaz que la anterior, partiendo también de la experiencia de gestión vivida durante los últimos meses, que pretende incorporar y llegar a más sectores afectados de una u otra manera por las limitaciones. Y conocida esa primera versión por los grupos, pues bueno, estamos a la espera también de mantener nuevos contactos para conocer las posiciones de los grupos y poder llegar a unas bases de consenso que nos permitan dos objetivos: agilizar sobre todo esa tramitación de las propias ayudas y llegar al mayor número posible de sectores perjudicados por las limitaciones en los últimos meses. ¿Alguna otra cosa? Quería preguntar si el Principado contempla en la hoja de ruta para la vuelta a la normalidad la apertura de centros sociales o vecinales en los pueblos, porque parece que todas las medidas están enfocadas siempre a las zonas urbanas. Parece que el mundo se acaba con la hostelería, la ocupación de espacios interiores y exteriores, y sin embargo hay un aislamiento en la población rural que no parece que contemplen incluso los propios ayuntamientos. Entonces, ¿hay alguna directriz que tenga previsto llevar a cabo el Principado, incluso con la gente mayor, en los centros de núcleos de población, como por ejemplo los centros de jubilados, aunque no sean grandes ciudades? Pues sí, efectivamente, no todas las medidas se circunscriben al ámbito urbano, y precisamente con ese interés y con esa búsqueda de buscar que la normalidad, ¿no?, que estas medidas menos restrictivas permitan que la actividad vuelva a algunos centros donde no había, como saben, yo creo que ya hace pues alrededor de casi un mes se actualizaba el procedimiento, ¿no?, desde la propia Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, en coordinación, como viene siendo habitual, con la Consejería de Salud, donde sí que los centros sociales, por ejemplo, ya los centros de día empezaron a abrir sus puertas. Lo harán los centros sociales, y también se plantean, pues eso, cuestiones que se plantearán a lo largo de los próximos días, cuestiones de aforo que tienen que ver con propiciar la entrada y la actividad, la vuelta a la actividad en estos centros, en entornos tanto rurales como urbanos. Procede ya que en un momento de nueva normalidad pues se vayan utilizando todas estas instalaciones, que son tan importantes además a la hora de, cuando hablamos de envejecimiento activo o cuando hablamos de salud de las personas mayores, desde esa perspectiva, ¿no?, integral de lo que supone el concepto de salud, pues tenemos que ir efectivamente avanzando en ese sentido, y así lo estamos haciendo, y así se irán flexibilizando aún más las limitaciones a lo largo de los próximos días. Pues si no hay más preguntas, muchas gracias.